Bienvenido a Audiolibros Despierta. Hoy no estás aquí por casualidad. Quizá llevas años buscando respuestas. Tal vez has leído libros, escuchado conferencias o intentado cambiar tus hábitos una y otra vez. Sin embargo, hay algo que sigue impidiéndote vivir con verdadera paz. No es el mundo. No son las personas. No es la suerte. Muchas veces son los acuerdos invisibles que hicimos con nosotros mismos desde que éramos niños. Acuerdos que jamás firmamos con tinta, pero que quedaron grabados profundamente en nuestra mente. Debes ser perfecto. No eres suficiente. Debes agradar a todos. Si fracasas, no vales. Durante años aceptamos esas ideas como si fueran verdades absolutas. Y sin darnos cuenta comenzamos a vivir para cumplir expectativas ajenas. Pero hoy descubrirás que puedes reemplazar esos antiguos acuerdos por 4 principios sencillos que tienen el poder de transformar completamente tu manera de pensar, sentir y vivir. No son reglas impuestas. Son elecciones conscientes. Son una invitación a recuperar tu libertad. Respira profundamente. Permite que cada palabra entre en tu corazón. Quizá una sola idea de este audiolibro cambie la forma en que vivirás el resto de tu vida. Comencemos. Capítulo 1. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Las palabras parecen pequeñas. Pero ninguna fuerza ha construido o destruido tantas vidas como ellas. Con palabras se crean guerras. Con palabras nacen los sueños. Con palabras un niño puede sentirse amado. Y con palabras puede creer durante toda su vida que no vale nada. Lo primero que debemos comprender es que las palabras nunca desaparecen inmediatamente. Se convierten en pensamientos. Los pensamientos se convierten en emociones. Las emociones moldean nuestras decisiones. Y nuestras decisiones terminan construyendo nuestro destino. Por eso este primer acuerdo comienza con una pregunta sencilla. ¿Qué clase de palabras utilizas contigo mismo? Porque muchas personas jamás insultarían a un desconocido. Pero cada mañana se dicen frente al espejo: no soy suficiente. No puedo. Siempre fracaso. Nunca voy a cambiar. Esas frases parecen inofensivas. Pero son semillas. Y toda semilla termina dando fruto. Si plantas miedo, cosecharás miedo. Si plantas culpa, vivirás culpable. Si plantas confianza, tu vida comenzará a florecer. Ser impecable con tus palabras significa hablar con verdad, responsabilidad y conciencia. No significa decir únicamente cosas agradables. Significa evitar utilizar las palabras como armas. Cuando hables con alguien, pregúntate: ¿esto construye o destruye? ¿Esto sana o hiere? ¿Esto nace del amor o del miedo? También significa dejar de participar en el hábito del chisme. El chisme parece entretenimiento. Pero en realidad alimenta el juicio, la división y la desconfianza. Cada vez que difundimos una historia negativa sin conocer toda la verdad, contribuimos a crear una realidad basada en el miedo. Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias deja una huella luminosa o una sombra. ¿Qué tipo de camino estás dejando detrás de ti? Las palabras tienen poder porque primero transforman a quien las pronuncia. Cuando hablas constantemente desde la gratitud, tu mente empieza a buscar razones para agradecer. Cuando hablas desde la esperanza, comienzas a percibir oportunidades que antes pasaban desapercibidas. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque cambió la manera en que lo observas. Hoy puedes comenzar un nuevo hábito. Antes de hablar, haz una breve pausa. Respira. Y elige conscientemente las palabras que deseas sembrar. Porque cada conversación también es una oportunidad para construir paz. Y la paz siempre empieza dentro de ti. Sé impecable con tus palabras. Existe una conversación que ocurre todos los días y que casi nunca escuchamos con atención.
No sucede en una plaza ni en una reunión. Ocurre en el silencio de nuestra mente. Es la conversación que mantenemos con nosotros mismos desde que despertamos hasta que nos dormimos. Cada pensamiento tiene una voz. Y esa voz, con el tiempo, se convierte en la narradora de nuestra vida. Si esa narradora repite constantemente que todo saldrá mal, terminarás caminando con miedo incluso cuando no exista ningún peligro. Si repite que no eres suficiente, comenzarás a rechazar oportunidades antes siquiera de intentarlo. Pero si aprende a decirte que eres capaz de aprender, de levantarte y de crecer, entonces tu manera de enfrentar la vida cambiará por completo. La impecabilidad comienza en ese diálogo interno. No necesitas fingir que todo está bien cuando no lo está. Ser impecable con tus palabras no significa negar el dolor ni ocultar las dificultades. Significa elegir un lenguaje que te ayude a avanzar en lugar de condenarte. Hay una gran diferencia entre decir, cometí un error, y decir, soy un fracaso. En la primera frase reconoces un hecho. En la segunda atacas tu identidad. Las personas que transforman su vida entienden esa diferencia. Aprenden a separar lo que hacen de lo que son. Un error no define quién eres. Un tropiezo no determina tu destino. Una caída no significa que debas permanecer en el suelo. Las palabras crean identidad. Por eso, cuando un niño escucha durante años que es inteligente, valiente y amado, desarrolla una seguridad que lo acompaña en la adultez. Del mismo modo, cuando escucha constantemente que nunca hace nada bien, que es torpe o que siempre decepciona, esas palabras pueden convertirse en cadenas invisibles. Muchos adultos siguen viviendo dentro de una prisión construida por frases que escucharon hace décadas. Quizá alguien les dijo que nunca llegarían lejos. Quizá les hicieron creer que no eran suficientemente buenos. Quizá crecieron pensando que el amor debía ganarse sufriendo. Sin darse cuenta, hicieron de esas palabras una verdad absoluta. Pero ninguna palabra pronunciada por otra persona tiene el poder de definirte para siempre. Solo permanece aquello que decides seguir creyendo. Hoy puedes comenzar a romper esos antiguos acuerdos. Haz memoria. ¿Cuáles son las frases que más repites cuando las cosas no salen como esperas? Tal vez dices, siempre tengo mala suerte. O quizá, nada cambia. O incluso, la vida está en mi contra. Ahora imagina que cada una de esas frases es una orden que envías a tu mente. Tu cerebro comenzará a buscar pruebas para confirmar aquello que afirmas. Si dices que todo sale mal, notarás principalmente los problemas. Si dices que nunca tienes oportunidades, dejarás de ver las puertas abiertas. No porque no existan, sino porque tu atención estará enfocada únicamente en aquello que confirma tus creencias. Por el contrario, cuando comienzas a hablarte con respeto y esperanza, tu mente también cambia de dirección. No se trata de repetir afirmaciones vacías. Se trata de elegir palabras coherentes con la persona que deseas construir. Puedes decir: estoy aprendiendo. Cada día comprendo un poco más. Puedo mejorar. Tengo la capacidad de adaptarme. Estas frases no niegan la realidad. La transforman desde una perspectiva consciente. También es importante observar cómo hablas de los demás. Muchas veces criticamos aquello que secretamente no hemos aceptado en nosotros mismos. Juzgamos con dureza porque desconocemos la historia completa de quienes nos rodean. Una persona puede parecer distante mientras lucha silenciosamente contra una profunda tristeza. Otra puede parecer orgullosa cuando en realidad está llena de inseguridades. Nunca conocemos toda la historia. Por eso las palabras prudentes siempre son más sabias que los juicios apresurados. Hablar con conciencia también significa aprender el valor del silencio. Vivimos en una época donde todos sienten la necesidad de opinar sobre todo. Sin embargo, la verdadera sabiduría sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Hay silencios que evitan conflictos. Hay silencios que permiten comprender. Hay silencios que curan más que 1000 explicaciones.
No todo merece una respuesta. No toda crítica merece una defensa. No toda provocación necesita convertirse en una batalla. La paz también se protege eligiendo cuidadosamente nuestras palabras. Piensa por un momento en las personas cuya presencia transmite tranquilidad. Generalmente no son quienes hablan más fuerte. Son quienes hablan con mayor conciencia. Cada palabra parece haber pasado primero por el corazón antes de salir de sus labios. Eso es la impecabilidad. No es perfección. Es intención. Es responsabilidad. Es comprender que una palabra dicha desde el amor puede cambiar el día de alguien. Tal vez nunca sepas cuánto ayudó un simple, confío en ti. O un, gracias. O un, te escucho. O un, no estás solo. Hay personas que han encontrado fuerzas para seguir viviendo gracias a una sola frase pronunciada en el momento adecuado. Nunca subestimes el poder de tus palabras. Cada conversación es una oportunidad para sembrar esperanza. Cada saludo puede convertirse en un acto de bondad. Cada respuesta puede acercarte a la paz o al conflicto. Pregúntate antes de hablar. ¿Lo que voy a decir es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Puede expresarse con respeto? Si la respuesta es sí, habla con valentía. Si la respuesta es no, quizá el silencio sea la mejor elección. Recuerda que las palabras son como semillas. No puedes controlar exactamente cuándo crecerán, pero sí puedes elegir cuáles plantar. Haz que tu voz sea un refugio y no una tormenta. Haz que tu lenguaje inspire más de lo que critica. Haz que tu presencia deje paz incluso después de que te hayas marchado. Porque quien aprende a dominar sus palabras comienza, poco a poco, a dominar también su vida. Capítulo 2. No te tomes nada personalmente. Respira profundamente. Permite que las palabras que escucharás a continuación encuentren un lugar en tu interior. Existe un hábito que roba la paz de millones de personas todos los días. Un hábito tan común que casi nadie se da cuenta de que lo practica. Es el hábito de creer que todo gira alrededor de nosotros. Alguien no responde un mensaje y pensamos que hicimos algo malo. Un compañero de trabajo parece distante y asumimos que está molesto con nosotros. Un familiar habla con un tono diferente y nuestra mente comienza a construir historias. Sin pruebas. Sin preguntas. Sin evidencia. Solo interpretaciones. Y esas interpretaciones, repetidas una y otra vez, terminan convirtiéndose en sufrimiento. El segundo acuerdo nos invita a descubrir una verdad profundamente liberadora: la mayoría de las cosas que las personas hacen, dicen o piensan tienen mucho más que ver con ellas mismas que contigo. Cada ser humano vive dentro de un universo único. Un universo construido por sus recuerdos, sus heridas, sus creencias, sus miedos y sus sueños. Cuando alguien habla contigo, no lo hace únicamente desde el presente. También habla desde toda su historia. Una persona que fue traicionada puede desconfiar incluso de quien nunca le ha hecho daño. Alguien que creció sintiéndose rechazado puede interpretar un simple silencio como un abandono. Quien ha vivido durante años en medio de la crítica puede responder con agresividad incluso cuando nadie lo está atacando. Cada persona observa el mundo a través del cristal de su propia experiencia. Por eso, cuando alguien te juzga, muchas veces no está describiéndote a ti. Está revelando la forma en que interpreta la realidad. Imagina que dos personas observan una misma montaña. Una ve un obstáculo. La otra ve una aventura. La montaña es exactamente la misma. Lo único que cambia es quien la observa. Lo mismo sucede contigo. Nunca podrás controlar completamente la imagen que los demás construyan de ti. Algunas personas te admirarán. Otras te criticarán. Unas confiarán en ti desde el primer momento. Otras desconfiarán incluso cuando les demuestres lo contrario. Y ninguna de esas opiniones tiene el poder de definir quién eres. Sin embargo, solemos entregarles ese poder.
Vivimos esperando aprobación, buscando reconocimiento, necesitando que todos estén de acuerdo con nuestras decisiones. Pero esa búsqueda nunca termina. Porque siempre existirá alguien que piense diferente. Siempre habrá quien interprete mal tus intenciones. Siempre habrá quien proyecte sobre ti sus propias inseguridades. La verdadera libertad comienza cuando dejas de intentar controlar la opinión ajena. No significa que ignores toda crítica. Existen críticas que pueden ayudarte a crecer. Pero una cosa es escuchar con humildad. Y otra muy distinta es convertir la opinión de otros en el juez de tu valor. Piensa por un momento. ¿Cuántas decisiones importantes has dejado de tomar por miedo a lo que dirán? Quizá no comenzaste ese proyecto. Quizá no expresaste tus sentimientos. Quizá no cambiaste de trabajo. Quizá no seguiste el camino que deseaba tu corazón. No porque fuera incorrecto, sino porque temías ser juzgado. El miedo al juicio es una de las cadenas más pesadas que puede cargar un ser humano. Y, curiosamente, muchas veces ese juicio nunca llega. Es nuestra imaginación la que lo construye. Vivimos anticipando críticas que jamás ocurren. Y mientras tanto dejamos pasar oportunidades irrepetibles. No tomarte nada personalmente significa recuperar el control de tu paz. Significa comprender que no puedes vivir reaccionando a cada palabra, a cada gesto o a cada opinión. Porque si permites que cada comentario determine tu estado emocional, terminarás siendo un barco sin timón, movido por el viento de las emociones ajenas. La paz no consiste en que nadie te critique. La paz consiste en que las críticas dejen de gobernarte. Observa la naturaleza. Un árbol no deja de crecer porque alguien piense que sus ramas son demasiado largas. El sol no deja de salir porque haya personas que prefieran la noche. El océano no cambia su profundidad porque alguien le tenga miedo. La naturaleza simplemente es. No necesita demostrar su valor. Tú tampoco. Existe una gran diferencia entre escuchar y absorber. Puedes escuchar una opinión sin convertirla en una verdad. Puedes escuchar un insulto sin aceptarlo como una definición. Imagina que alguien intenta entregarte un regalo. Si tú decides no recibirlo, ¿de quién sigue siendo ese regalo? ¿De quién intentó entregarlo? Lo mismo ocurre con las palabras cargadas de odio. No estás obligado a aceptarlas. No estás obligado a hacerlas tuyas. Puedes dejarlas pasar. No porque seas débil, sino porque eres consciente. Muchas discusiones terminan alimentándose porque ambas personas desean tener la última palabra. Pero la verdadera madurez consiste en comprender que no toda batalla merece ser peleada. Hay discusiones donde ganar significa perder la tranquilidad. Y ninguna victoria vale más que tu paz interior. Esto no quiere decir que permitas el abuso o la falta de respeto. Poner límites también es una forma de amor propio. Puedes decir no, con serenidad. Puedes alejarte de quien constantemente hiere tu dignidad. Puedes proteger tu energía sin necesidad de odiar. Porque el odio también te ata a aquello que deseas dejar atrás. El perdón, en cambio, rompe esas cadenas. Perdonar no significa justificar lo ocurrido. Significa decidir que el dolor del pasado no seguirá gobernando tu presente. Cada vez que recuerdas una ofensa y vuelves a sentir la misma rabia, quien continúa sufriendo eres tú. La otra persona quizá ya siguió adelante. Pero tú sigues reviviendo el mismo momento. No tomarte nada personalmente también implica dejar de cargar historias que ya terminaron. Aceptar que algunas personas llegarán para enseñarte una lección y luego se marcharán. Aceptar que no todos comprenderán tu camino. Aceptar que no necesitas convencer a nadie de quién eres. Tu vida hablará por ti. Tus acciones serán más fuertes que cualquier explicación. La serenidad con la que enfrentas los desafíos dirá más sobre tu carácter que 1000 palabras. A partir de hoy, cuando alguien te critique, antes de reaccionar pregúntate:
¿Esto describe realmente quién soy? ¿O simplemente refleja la forma en que esa persona ve el mundo? Esa pequeña pausa puede evitar grandes conflictos. Puede evitar noches de ansiedad. Puede impedir que una opinión pasajera se convierta en una herida permanente. Recuerda siempre esto. No puedes controlar lo que otros dicen. No puedes controlar lo que otros piensan. No puedes controlar lo que otros sienten. Pero sí puedes decidir cuánto espacio ocuparán dentro de tu corazón. Y esa decisión únicamente te pertenece a ti. Porque cuando dejas de vivir buscando aprobación, comienzas finalmente a vivir en libertad. Y la libertad interior es uno de los mayores regalos que un ser humano puede darse. Capítulo 3. No hagas suposiciones. Detente por un instante. Piensa en cuántas veces has sufrido por algo que nunca ocurrió. ¿Cuántas noches has pasado imaginando conversaciones, creando escenarios, anticipando problemas que jamás llegaron a existir? La mente humana posee un extraordinario poder para crear. Gracias a ella construimos ciudades, escribimos libros y encontramos soluciones. Pero ese mismo poder, cuando no está guiado por la conciencia, puede convertirse en una fábrica inagotable de suposiciones. Y muchas veces esas suposiciones producen más dolor que la propia realidad. El tercer acuerdo nos invita a abandonar ese hábito silencioso que consume nuestra energía, inventar historias en ausencia de hechos. Imagina que un amigo deja de responder tus mensajes. Pasan unas horas. Después un día. Y tu mente comienza a trabajar. Está enojado conmigo. Seguro dije algo que le molestó. Ya no quiere hablarme. Sin darte cuenta, empiezas a actuar como si esa historia fuera cierta. Te alejas. Te sientes herido. Incluso respondes con frialdad cuando finalmente vuelve a escribirte. Y luego descubres que simplemente había perdido su teléfono o estaba atravesando un problema familiar. Todo el sufrimiento nació de una historia creada por tu imaginación. No de la realidad. La mente necesita llenar los espacios vacíos. Cuando no tiene información suficiente, inventa respuestas. Ese mecanismo fue útil para nuestra supervivencia durante miles de años. Nuestros antepasados debían reaccionar rápidamente ante lo desconocido. Era mejor imaginar un peligro inexistente que ignorar uno real. Pero hoy ese mismo mecanismo puede convertirse en una fuente constante de ansiedad. Interpretamos una mirada. Analizamos un silencio. Buscamos significados ocultos en cada gesto. Vivimos intentando adivinar lo que los demás piensan. Y, curiosamente, casi siempre imaginamos el peor escenario posible. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestras suposiciones suelen estar influenciadas por nuestras heridas. Quien ha sido abandonado teme un nuevo abandono. Quien fue engañado sospecha incluso cuando no hay motivos. Quien vivió entre críticas interpreta cualquier comentario como un ataque. No vemos el mundo tal como es. Lo vemos a través de nuestras experiencias. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y llegar a conclusiones completamente diferentes. La realidad es una. Las interpretaciones son infinitas. Aquí aparece una pregunta poderosa. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales están basadas en hechos comprobables y cuántas nacen únicamente de lo que imaginas? Haz una pausa. Respóndela con sinceridad. Tal vez descubras que gran parte de tu ansiedad proviene de conversaciones que nunca ocurrieron, de intenciones que jamás fueron expresadas y de escenarios que solo existen en tu mente. Las suposiciones también dañan nuestras relaciones. Muchas amistades terminan porque alguien decidió interpretar en lugar de preguntar. Muchas parejas se distancian porque reemplazaron el diálogo por la imaginación. Muchos conflictos familiares comenzaron con una frase que nadie verificó. Creemos saber lo que el otro siente. Creemos conocer sus intenciones. Creemos entender sus motivos. Pero creer no es saber. Y cuando confundimos una interpretación con la verdad, abrimos la puerta al sufrimiento.
La comunicación consciente es el antídoto contra las suposiciones. Preguntar requiere valentía. Escuchar requiere humildad. Pero ambas acciones evitan años de resentimiento. Imagina cuánto cambiarían tus relaciones si, en lugar de asumir, dijeras con serenidad: quisiera entender lo que pasó. ¿Podrías explicarme cómo te sentiste? Tal vez estoy interpretando mal la situación. Estas preguntas no solo aclaran los hechos. También construyen confianza. Porque demuestran respeto por la verdad. Existe otra clase de suposiciones aún más peligrosas. Las que hacemos sobre nosotros mismos. Decimos: no soy capaz. Ya es demasiado tarde. Nunca voy a cambiar. No nací para esto. ¿Dónde están las pruebas? La mayoría de las veces no existen. Son conclusiones construidas a partir de antiguos fracasos o de opiniones que alguien sembró en nuestra mente hace muchos años. Pero una experiencia difícil no determina todo tu futuro. Un error no define toda tu identidad. Cada día tienes la posibilidad de escribir una historia diferente. Sin embargo, para hacerlo primero debes cuestionar las narraciones que has aceptado como verdades. Pregúntate: ¿quién dijo que no puedo? ¿Quién decidió que ese límite era definitivo? ¿Es un hecho o solo una creencia repetida durante años? Las grandes transformaciones comienzan cuando dejamos de obedecer automáticamente a nuestros pensamientos. No todo lo que piensas es verdad. La mente produce miles de pensamientos cada día. Algunos son útiles. Otros son simplemente ruido. La sabiduría consiste en aprender a distinguir unos de otros. Observa el cielo. Las nubes pasan constantemente. Algunas son oscuras. Otras claras. Pero ninguna permanece para siempre. Tus pensamientos funcionan de la misma manera. No eres cada pensamiento que aparece en tu mente. Eres quien puede observarlo y decidir si lo alimenta o lo deja marchar. Las personas conscientes desarrollan una hermosa costumbre. Antes de reaccionar, verifican. Antes de juzgar, preguntan. Antes de sacar conclusiones, respiran. Esa pequeña pausa cambia por completo la calidad de sus relaciones y de su vida. También es importante aceptar que nunca conocerás completamente la mente de otra persona. Y eso está bien. No necesitas controlar todo para vivir en paz. Hay preguntas que tendrán respuesta. Y otras que permanecerán abiertas. Aprender a convivir con cierta incertidumbre también es parte de la madurez. Porque la paz no nace de tener todas las respuestas. Nace de confiar en que podrás afrontar aquello que llegue cuando llegue. Muchas personas viven agotadas porque intentan resolver problemas imaginarios. Gastan energía preparándose para tragedias que nunca ocurren. Mientras tanto, dejan de disfrutar el único momento que realmente existe. Este instante. La vida sucede aquí. No en las historias que inventa el miedo. No en los escenarios construidos por la ansiedad. Sucede en el presente. Cada vez que descubras a tu mente creando una película sobre lo que podría pasar, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy observando la realidad? ¿O simplemente estoy interpretándola? Esa pregunta tiene el poder de devolverte al presente. Y en el presente, muchas preocupaciones desaparecen. Porque descubres que el problema no estaba frente a ti. Estaba únicamente en la historia que habías construido. Recuerda siempre esto. La verdad une. Las suposiciones separan. La comunicación construye puentes. La imaginación descontrolada levanta muros. Elige siempre acercarte a la verdad con humildad. Pregunta. Escucha. Aclara. Y permite que la realidad sea mucho más fuerte que tus miedos. Porque una mente que deja de inventar enemigos imaginarios encuentra un espacio inmenso para la serenidad. Y esa serenidad es el comienzo de una vida verdaderamente libre. Capítulo 4.
Haz siempre lo máximo que puedas. Hemos llegado al cuarto acuerdo. Quizá parezca el más sencillo de comprender. Sin embargo, es el que convierte a los otros tres en una forma de vida. Porque conocer una verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es practicarla. Puedes leer cientos de libros sobre paz interior, pero si reaccionas con ira ante la primera dificultad, ese conocimiento permanece únicamente en la mente. Puedes escuchar durante horas sobre el poder del amor, pero si continúas tratándote con dureza, esas enseñanzas aún no han llegado al corazón. El cuarto acuerdo nos recuerda que la transformación no ocurre en un solo instante. Ocurre cada día. En cada decisión. En cada pensamiento. En cada palabra. Y comienza con una pregunta muy sencilla. ¿Qué significa realmente dar lo mejor de ti? Durante mucho tiempo nos hicieron creer que siempre debíamos hacer más. Más horas de trabajo. Más esfuerzo. Más sacrificio. Más productividad. Como si el valor de una persona dependiera únicamente de cuánto produce. Pero vivir de esa manera conduce al agotamiento. Dar lo mejor de ti no significa vivir exhausto. No significa ignorar tus límites. No significa competir constantemente con los demás. Significa entregar lo mejor que puedes ofrecer en este momento, con las circunstancias que tienes hoy. Y eso cambia cada día. Habrá mañanas en las que despertarás lleno de energía. Con claridad. Con entusiasmo. Ese día tu mejor versión podrá avanzar con fuerza. Pero también existirán días difíciles. Días de tristeza. De enfermedad. De incertidumbre. Y aún así podrás dar lo mejor de ti. Porque tu mejor esfuerzo de hoy no será igual al de ayer. Y tampoco tiene que serlo. La naturaleza nos enseña esta verdad constantemente. Un árbol no da frutos durante todo el año. Tiene estaciones. Momentos para florecer. Momentos para crecer lentamente. Momentos para descansar. Y nadie considera que el árbol haya fracasado porque en invierno no produzca flores. Entonces, ¿por qué exigimos a nuestra propia vida un rendimiento constante? ¿Por qué creemos que siempre debemos estar motivados? ¿Por qué sentimos culpa cuando necesitamos detenernos? El descanso también forma parte del crecimiento. La pausa también es productividad cuando prepara el siguiente paso. Muchas personas viven atrapadas por el perfeccionismo. Esperan el momento perfecto. El trabajo perfecto. Las condiciones perfectas. Y mientras esperan, la vida continúa avanzando. El perfeccionismo suele disfrazarse de excelencia. Pero en realidad nace del miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a ser juzgado. Miedo a no ser suficiente. Por eso retrasa decisiones. Pospone sueños. Y paraliza proyectos. El cuarto acuerdo propone un camino completamente diferente. Haz lo mejor que puedas. Y después, suelta el resultado. Si cometes un error, aprende. Si aciertas, agradece. Pero no permitas que un resultado determine tu valor. Porque tu valor nunca ha dependido del éxito o del fracaso. Depende únicamente del hecho de que existes. Cada pequeño paso cuenta. Imagina a un escultor frente a un enorme bloque de mármol. Nadie esperaría que la obra apareciera con el primer golpe del cincel. Cada movimiento parece insignificante. Sin embargo, después de cientos de golpes pacientes, la figura comienza a revelarse. Así también ocurre contigo. Cada decisión consciente es un pequeño golpe sobre la piedra de tus antiguos hábitos. Tal vez hoy logres controlar una reacción impulsiva. Mañana elijas hablar con mayor respeto. Al día siguiente decidas preguntar antes de suponer. Parece poco. Pero esos pequeños actos, repetidos durante meses y años, terminan transformando toda una vida. Nunca subestimes el poder de la constancia.
Las grandes montañas fueron moldeadas por pequeñas gotas de agua durante miles de años. Los océanos erosionan lentamente las rocas más duras. La naturaleza nunca tiene prisa. Y, sin embargo, siempre cumple su propósito. Nosotros queremos cambiar en una semana. Queremos sanar en un día. Queremos obtener resultados inmediatos. Pero la conciencia florece despacio. Cada experiencia tiene su tiempo. Cada aprendizaje necesita madurar. El cuarto acuerdo también nos enseña a dejar de compararnos. Vivimos observando la vida de otros. Sus logros. Sus viajes. Sus relaciones. Sus éxitos. Y olvidamos que solo vemos una pequeña parte de su historia. No conocemos las noches de duda. Los fracasos ocultos. Las lágrimas silenciosas. Comparar tu proceso con el de otra persona es como comparar una semilla con un árbol centenario. Cada uno está viviendo una etapa distinta. La única comparación útil es contigo mismo. Pregúntate. ¿Soy hoy un poco más consciente que ayer? ¿He aprendido algo nuevo? ¿He tratado mejor a las personas que amo? ¿He sido más paciente? ¿He escuchado con mayor atención? Ese es el verdadero crecimiento. No el que impresiona a los demás, sino el que transforma tu interior. También habrá días en los que volverás a caer en antiguos hábitos. Responderás con enojo. Harás suposiciones. Te tomarás algo personalmente. Y entonces aparecerá una voz conocida. No has cambiado. No sirves para esto. Siempre vuelves al mismo lugar. No escuches esa voz. Porque cambiar no significa no volver a caer. Cambiar significa levantarte más rápido. Significa reconocer el error sin castigarte. Significa aprender en lugar de rendirte. La culpa inmoviliza. La conciencia transforma. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para practicar estos acuerdos. No necesitas hacerlo perfectamente. Solo necesitas hacerlo sinceramente. Un pequeño acto de conciencia vale más que 1000 promesas vacías. Quizá hoy puedas elegir hablar con mayor amabilidad. Quizá puedas perdonar una ofensa antigua. Quizá decidas preguntar en lugar de imaginar. Quizás simplemente respires antes de reaccionar. Eso ya es dar lo mejor de ti. La excelencia no consiste en nunca equivocarse. Consiste en permanecer comprometido con el aprendizaje. Consiste en elegir una y otra vez el camino de la conciencia, incluso cuando resulte difícil. Recuerda esto. Tu mejor versión no es una persona distinta que aparecerá algún día en el futuro. Tu mejor versión se construye con las decisiones que tomas hoy. Con las palabras que eliges. Con la paciencia que cultivas. Con el amor que ofreces. Y, sobre todo, con el compromiso de seguir creciendo sin dejar de ser compasivo contigo mismo. Porque la verdadera maestría no pertenece a quien nunca cae. Pertenece a quien nunca deja de levantarse. Y cuando practicas este cuarto acuerdo, los 3 anteriores dejan de ser simples ideas para convertirse en una forma de vivir. Una vida más consciente. Más libre. Más auténtica. Una vida en la que cada día representa una nueva oportunidad para recordar quién eres realmente. Y ese, quizá, es el acuerdo más importante de todos. Los 4 acuerdos, el camino hacia tu libertad interior. Hemos llegado al final de este recorrido. Pero, en realidad, este no es un final. Es un nuevo comienzo. Quizá durante este audiolibro descubriste que llevabas años viviendo bajo acuerdos que nunca elegiste conscientemente. Ideas heredadas, creencias impuestas, miedos aprendidos y palabras que, con el tiempo, terminaste aceptando como parte de tu identidad. Sin darte cuenta, comenzaste a vivir intentando satisfacer expectativas ajenas, buscando aprobación, temiendo equivocarte y olvidando la voz más importante de todas, la de tu propia conciencia. Sin embargo,
Hoy has recordado algo esencial. La libertad no llega cuando el mundo cambia. La libertad comienza cuando cambias la forma en que te relacionas contigo mismo. Los 4 acuerdos no son reglas rígidas. No son mandamientos. No son una fórmula mágica para eliminar todos los problemas. Son una práctica. Una manera distinta de caminar por la vida. El primer acuerdo te recordó que tus palabras tienen poder. Cada frase que pronuncias es una semilla. Puedes sembrar miedo o esperanza. Puedes construir o destruir. Puedes alimentar la culpa o fortalecer la confianza. Cada palabra que eliges también moldea la persona en la que te conviertes. El segundo acuerdo te mostró que no eres responsable de las proyecciones de los demás. Las opiniones ajenas hablan más de quien las emite que de quien las recibe. Cuando dejas de vivir buscando aprobación, recuperas una energía inmensa que antes desperdiciabas intentando agradar a todos. Y descubres que la paz interior vale mucho más que tener siempre la razón. El tercer acuerdo te invitó a abandonar el hábito de imaginar historias que solo generan sufrimiento. ¿Cuántas discusiones podrían evitarse si simplemente preguntáramos? ¿Cuántas heridas nunca existirían si dejáramos de interpretar silencios como rechazos? La verdad libera. Las suposiciones encarcelan. Y el cuarto acuerdo te recordó que no necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser constante. Dar lo mejor de ti, con honestidad y amor, en cada etapa de tu vida. Habrá días luminosos. Y habrá días difíciles. Pero ambos forman parte del camino. No te castigues por avanzar lentamente. El crecimiento auténtico rara vez hace ruido. Sucede en silencio. En cada decisión consciente. En cada acto de paciencia. En cada momento en el que eliges responder con amor en lugar de reaccionar desde el miedo. Piensa por un instante en cómo sería tu vida si comenzarás a practicar estos acuerdos cada mañana. Imagina despertar y elegir hablarte con respeto. Salir de casa sin cargar el peso de las opiniones ajenas. Escuchar antes de sacar conclusiones. Y terminar el día sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste. No significaría una vida perfecta. Pero sí una vida mucho más ligera. Más auténtica. Más libre. Porque el verdadero éxito no consiste en acumular riqueza, reconocimiento o poder. El verdadero éxito consiste en dormir con la conciencia tranquila. En mirarte al espejo sin avergonzarte de quién eres. En vivir de acuerdo con tus valores, incluso cuando nadie te está observando. Recuerda que el cambio no ocurre de un día para otro. No intentes transformar toda tu vida esta misma noche. Empieza con un solo acuerdo. Practícalo durante una semana. Obsérvate. Escúchate. Perdónate cuando olvides hacerlo. Y vuelve a empezar. Después incorpora el siguiente. Y luego otro. Así es como se construyen las grandes transformaciones. No con un esfuerzo extraordinario, sino con pequeños actos de conciencia repetidos una y otra vez. Tal vez dentro de unos meses mires hacia atrás y descubras que ya no reaccionas igual. Que aquello que antes te hería ahora apenas roza tu paz. Que las críticas ya no gobiernan tus emociones. Que hablas contigo con mayor compasión. Que disfrutas más el presente. Y comprenderás que la transformación no ocurrió en un instante. Ocurrió en cada pequeño acuerdo que decidiste cumplir contigo mismo. Nunca olvides esto. La persona que has estado buscando para cambiar tu vida siempre ha estado contigo. No necesitas convertirte en alguien diferente. Necesitas recordar quién eres cuando dejas de vivir desde el miedo. Dentro de ti existe una conciencia más sabia que tus dudas. Más fuerte que tus heridas. Más grande que cualquier dificultad. Confía en ella. Escúchala. Permítele guiar tus pasos. Porque cuando aprendes a vivir desde esa conciencia, los 4 acuerdos dejan de ser una enseñanza. Se convierten en tu forma natural de existir.
Y entonces descubres que la verdadera libertad nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ti. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Espero, de corazón, que estas reflexiones hayan sembrado una semilla de paz, claridad y transformación en tu vida. Si una sola idea de este audiolibro logró inspirarte, entonces este encuentro ya ha cumplido su propósito. Y si deseas seguir explorando temas sobre el despertar de la conciencia, el crecimiento espiritual, la sabiduría ancestral y el poder de transformar tu vida desde el interior, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete a Audiolibros Despierta, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en cada nuevo viaje hacia una vida más consciente. Si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, un solo audio puede convertirse en el punto de partida de una transformación profunda. Gracias por estar aquí. Hasta nuestro próximo audiolibro. Y recuerda siempre: la paz que buscas no está en el mundo. La paz que buscas comienza con los acuerdos que haces contigo mismo.